Pues primeramente gracias a Dios por permitirme este honor y privilegio de traer la palabra de Dios delante de ustedes, y gracias también por el esfuerzo que han realizado todos y cada uno de ustedes para estar aquí, sabiendo que el Señor tiene un propósito particular de bendición para todos nosotros. Así es que vamos a continuar con la segunda conferencia, y para ello voy a pedir que me acompañen en su Biblia al libro de Salmos. Vamos a ir al Salmo 51. Salmo 51. Y como parte de esta conferencia de un corazón transformado, he titulado este mensaje Un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, y vamos a basarlo en el Salmo 51. Me van a disculpar, pero voy a usar la versión Reina Valera 60. No nos pusimos bien de acuerdo, no entendí bien la instrucción, pero va a servir pues para nivelar un poco las cosas, ¿no? Pastor Bruce pues predicó con la Nueva Biblia de las Américas, ahora vamos a predicar los verdaderos cristianos. Bien, vamos entonces a la palabra de Dios y luego oraremos. Dice así, Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Amado Padre, estamos delante de ti y atentos a tu voz. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es tu voz. Danos oídos para escucharte y un corazón entendido para responderte. Usa, Señor, mi vida, mis labios y esta exposición para edificar, para salvar, para santificar, conforme a tus propósitos en gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hemos visto la realidad del corazón del hombre. Una condición que, como bien se comentó, parece irremediable, sin remedio. Nos compartía el hermano a través de Jeremías.
En el 17:1 de Jeremías dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Igualmente Jeremías 13:23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Y Romanos 9:3, 9 y 10, que también leímos, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo así, parecería que no hay nada que podamos hacer para remediar nuestra condición pecadora y la realidad de la condenación eterna. No parece haber esperanza hasta que aparece en la Biblia la expresión pero Dios. Pero Dios. Ese bendito pero que cambia absolutamente toda la perspectiva. Dice en Efesios capítulo 2: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega: por gracia sois salvos. En Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y en Lucas 18:26 dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Esto parece misión imposible. Bueno, Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios ha hecho posible lo imposible. Y lo ha hecho enviando a su Hijo para proveer el rescate a través de dar su vida santa como pago por nuestros pecados, llevando el castigo que merecíamos, es decir, la muerte. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La Biblia nos presenta las maravillosas noticias de que aún el más vil pecador puede acudir a Dios para obtener perdón, ser justificado y restaurado espiritualmente para tener vida eterna, así como una vida fructífera en comunión y servicio al Señor. Ahora, ¿cómo nos acercamos a Dios sabiendo esto? ¿Cuál es nuestra respuesta ante tal demostración de la misericordia, bondad y gracia de Dios? Tenemos que ver el contraste, tenemos que ver la imposibilidad, tenemos que ver la realidad de un corazón duro. Imposibilitado para cambiar. Pero por esas benditas noticias, esas buenas noticias, que ha sido posible por medio de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo nos acercamos a Dios?
El rey David, en su oración plasmada aquí en el Salmo 51, nos presenta la actitud correcta ante la realidad de nuestro pecado, estableciendo las características de un genuino arrepentimiento que conduce al perdón y la restauración de la comunión plena con el Señor. Vemos en este salmo el corazón contrito y humillado de un hombre poderoso en su época, reconociendo no solamente haber hecho algo malo, sino contra quien lo había hecho, y clamando sin justificación alguna por el perdón para una reconciliación plena con Dios y la ayuda para vivir conforme a su voluntad. Veremos en esta oración de David 4 aspectos de un corazón transformado. En primer lugar, el clamor de un corazón transformado. En segundo lugar, la necesidad de un corazón transformado. En tercer lugar, el fruto de un corazón transformado. Y en cuarto lugar, la respuesta de un corazón transformado. Y mi oración es que al meditar en este pasaje de la Escritura, cada uno de nosotros encuentre el aliento para acercarse al Señor con humildad y confianza, sabiendo que en Cristo tenemos el perdón pleno de nuestros pecados y el acceso libre al trono de la gracia. Veamos en primer lugar el clamor de un corazón transformado. El arrepentimiento verdadero implica acudir a Dios con la actitud correcta. Y en el versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Nuevamente la pregunta: ¿cómo nos presentamos delante de Dios? Aquí vemos a este hombre humillándose delante del Dios soberano, apelando a su piedad y misericordia. Dos virtudes de Dios que tienen que ver con su gran amor. Misericordia, ese amor leal o amor de pacto, un amor que no tiene fin, un amor inagotable. Y piedad, que se traduce también como compasión, bondad, y expresa la idea de ser movido a compasión, un Dios que es movido a compasión, tal como lo expresaba el pastor Bruce. El punto es la actitud con la cual el pecador se presenta ante el Dios soberano, no exigiendo absolutamente nada, sino apelando tan solo a su gran amor y compasión. Es esa actitud que manifestó el publicano, aquel que estaba orando en Lucas 18:13, y donde dice: mas el publicano, estando lejos, haciendo una comparación con la forma en que estaba orando el fariseo, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No apela a ninguna justicia o mérito propio, solamente a la bondad y misericordia del Señor. Es un reconocimiento implícito de no merecer el perdón. No trata de aportar algo para ganarse el favor de Dios, pues sabe que no tiene precisamente mérito alguno. Si alguien es declarado culpable de un tribunal, ante un tribunal, ¿verdad?, sin la menor duda, ¿qué le queda a esa persona sino clamar ante el juez por una sentencia compasiva? Y esa es nuestra realidad, la de cada uno de nosotros, porque seríamos muy arrogantes si nos presentamos delante del Dios Santo argumentando nuestra inocencia o tratando de intercambiar algo con Dios. Yo te doy y tú me das. Si tú me das, yo te doy. David sabe que es culpable. Y creo que es oportuno comentar que no llegó a esa conclusión inmediatamente después
de cometer el pecado más grave de su vida, el asesinato de Urías, el esposo de la mujer con la que adulteró. Fue hasta que el profeta Natán lo confrontó con su pecado que David reconoció. Y aquí presenta su caso delante de Dios pidiendo que borre sus rebeliones. Como vemos de entrada, no trata de minimizar sus pecados y los llama rebeliones, transgresiones. Y dice inmediatamente en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La confesión verdadera es: he hecho lo malo, me he rebelado contra ti. No se trata solamente de hacer una lista de las cosas malas que hemos hecho, sino reconocerlos por lo que son, reconocer nuestros pecados por lo que son. David habla de sus maldades, de sus transgresiones. Eso es el pecado. Es rebelarse en contra del Dios supremo y de su voluntad. Significa transgredir sus leyes y principios morales y espirituales. Y la maldad es reconocer que lo que hacemos no es algo inocente. No son errores, sino que es el resultado de un corazón rebelde, como veíamos anteriormente. La verdadera confesión entonces procede de un corazón que reconoce su maldad mediante expresiones como esta: borra mis rebeliones, mi pecado, el cual está siempre delante de mí. No culpa a nadie más. Habla de mis rebeliones, de mis transgresiones, de mi maldad, de mis pecados. Pero además reconoce contra quién realmente ha pecado. La esencia del pecado es una transgresión contra Dios. Vean el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vemos que reconoce que el pecado es contra Dios. Cuando David fue confrontado por Natán, la respuesta inmediata y única respuesta plasmada en 2 Samuel 12:13 es: pequé contra Jehová. Sí, había adulterado. Sí, había mandado matar a Urías. Pues su respuesta fue: pequé contra el Señor. Queda muy claro. Cada pecado que cometemos lo hacemos en primera instancia hacia Dios. El mundo dice, pues, mientras no le hagas daño a nadie, puedes hacer lo que quieras. Al cabo que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Y expresiones como esas. Pero solo lo hacen para justificar su maldad y acallar un poco su conciencia. Dice un comentarista: es su verdad la que negamos mediante el pecado deliberado. Es la verdad de Dios la que negamos mediante el pecado deliberado. Su instrucción la que despreciamos. Su mandamiento el que desobedecemos. Su promesa de la que desconfiamos. Su nombre el que deshonramos. Y es a Él a quien tratamos engañosa y falsamente. Si vemos así, el pecado adquiere una dimensión completamente distinta. Y lo peor del caso es que pensamos que Dios no nos ve, siendo que cada pecado
que cometemos lo hacemos bajo la mirada de Dios. Y es como que agregarle pecado al pecado, porque de cierta manera estamos negando los atributos de Dios, de su omnipresencia y de su omnisciencia, y despreciando su justicia perfecta. Al confesar su pecado delante de Dios, David también reconoce que es justo, que Él es justo y juzga rectamente. No le saca la vuelta acusando a Dios de ser muy severo e injusto. En el Salmo 119, 137 dice: justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Esa es la percepción correcta de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque significa creerle a Dios y no racionalizar las cosas. Significa llamarle malo a lo malo. Significa, como dice Nehemías, que Él es justo y nosotros no lo somos. En Nehemías 9:33, en esa preciosa oración registrada en Nehemías, dice: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, ¿verdad? Nos hablaban en la sesión anterior precisamente de lo que vino como castigo a Israel por su iniquidad. Y dice aquí: pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Eso es darle el reconocimiento a Dios por ser justo y ponernos realmente en la posición real de injustos. En Primera de Juan 1:8, un pasaje muy conocido por ustedes, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay justo, ¿verdad? Leíamos en Romanos 3, ni uno solo. Pero además David no se justifica, sino que reconoce su maldad intrínseca. Dice el versículo 5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi padre. Es decir, entiende que no pecó porque las circunstancias fueron las propicias, sino porque esa era su naturaleza. Porque qué fácil es, ¿verdad?, decir y justificar el pecado en base a las circunstancias. ¿Quién le manda a esta salir a bañarse a la azotea sabiendo que yo por aquí salgo también a echar una miradita alrededor? Y así como eso, ¿no? Tratamos de echarle la culpa a aquellos que nos hacen caer. Pero quedó claro también en el sermón anterior que lo que sale del corazón son todas esas cosas, ¿no? Esas maldades, esas tendencias. Dice en Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Las corrientes de pensamiento humanistas, la psicología, atribuyen la maldad a causas e influencias externas. Pues es que así me criaron, es que me faltó aquello, es que la sociedad en la que vivo, es que
es que mil justificaciones. Pero aquí David reconoce lo que toda la Biblia apoya, que el problema está en él, no fuera. Y el arrepentimiento entonces demanda una confesión sincera de eso. Dice el versículo 6: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. A Dios no lo podemos engañar. Bueno, a los demás sí. Pero Él sabe todo y de nada nos sirve tratar de ocultarle nuestros pecados. Lo que Dios desea es el reconocimiento a través de una confesión sincera. De manera que habiendo reconocido su culpabilidad, su inclinación pecaminosa, David ahora acude al Señor por algo que considera sumamente necesario: pedirle que lo cambie radicalmente. Sabe que no podrá hacerlo por sí mismo. Y por lo tanto clama por la intervención divina. Así que en segundo lugar, el arrepentimiento verdadero clama por un cambio de corazón. Vemos aquí la necesidad de un corazón transformado. La necesidad de un corazón transformado. Dice el versículo 7: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. David reconoce que necesita una limpieza, pero no una limpieza superficial, sino una limpieza profunda que solo Dios puede llevar a cabo. Fíjense cómo dice: purifícame, o sea, tú hazme puro, lávame, es decir, tú lávame, tú borra mis maldades. ¿Qué está reconociendo? Yo no lo puedo hacer, pero tú, Señor, sí puedes y quieres hacerlo. Y el resultado de esa limpieza será la certeza de haber sido perdonado, lo cual conducirá a una completa y feliz comunión con el Señor. Y para David en este entonces no hay mayor anhelo que saberse perdonado y restaurado para disfrutar de la presencia del Señor. Hay una profunda conexión entre el pecado y nuestro estado de ánimo. ¿Estamos de acuerdo? La santidad realmente produce gozo y lo contrario, el pecado produce malestar general y aún hasta enfermedades. Si me acompañan al Salmo 32, también escrito por David, Salmo 32. Dice el versículo 3: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cuando dice mientras callé, evidentemente está hablando de haber
ocultado su pecado. Al menos creía que lo estaba ocultando, ¿no? El arrepentimiento tiene poder sanador porque nos libera de la angustia y conduce a experimentar la verdadera paz en el Señor. Además, David reconoce que no basta con lavarse las ropas y limpiarse externamente. Reconoce que se requiere un corazón nuevo. Por eso dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, de poco serviría quedar limpio para volverse a ensuciar. Así es que pide al Señor que le dé un nuevo corazón. Cuando dice crea en mí, está hablando de una creación nueva. Quítame ese corazón de piedra, inclinado al pecado, incapaz de responderte, y pon un corazón nuevo. Nos hablaba el hermano Bruce acerca de la cirugía de corazón abierto, ¿no? Quitar y poner un corazón nuevo que quiera, ¿verdad?, obedecer a Dios. Y esa es la promesa que el Señor hace en Ezequiel 11:19. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Sin un corazón nuevo, lo segundo es imposible. Es imposible. Y esto sabemos que se ha cumplido a través de Jesucristo, en quien tenemos, dice Efesios, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese corazón nuevo por la fe en Jesucristo. Y una evidencia clara del nuevo nacimiento es el cambio de afectos. El cristiano ahora desea agradar a Dios. Lucha en contra de los deseos de la carne, oponiéndose a todo aquello que va en contra de la voluntad del Señor. Pero por otro lado, el moralismo conduce a tratar de verse bien por fuera, a verse pulcro, pero solamente por fuera, aunque no hay un verdadero cambio en el interior. Por eso que David dice, crea en mí un corazón nuevo. Yo sé que este que tengo tiende hacia el mal. Y es reconocer la ayuda que solamente Dios puede dar. Y esa es otra característica del verdadero arrepentimiento. Reconozco que necesito que tú hagas tu obra en mí, que tú me cambies. Y que esa ayuda sea permanente. No solamente una ayuda para sacarme del hoyo, sino una ayuda permanente. Vean versículo 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y es probable que David tenga en mente lo que le sucedió a Saúl, su predecesor, el rey Saúl, quien por su desobediencia el Señor le quitó la unción para actuar como rey y lo removió del cargo. Así que le pide al Señor que no le retire la unción del Espíritu y que le permita continuar en su función como rey. Sabemos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no abandona a los cristianos, pues han sido sellados con su presencia. Pero eso no quiere decir que un cristiano que está en pecado
no pueda ser retirado de su servicio a Dios por causa precisamente de su pecado. No perderá la salvación, pero puede perder el gozo de la salvación contristando al Espíritu Santo. Por causa del pecado perderá privilegios y la eficacia de su ministerio se verá afectada independientemente de lo que lleve a cabo dentro de la iglesia. Ahora, en tercer lugar, un arrepentimiento genuino se manifiesta llevando fruto espiritual. Vemos aquí el fruto de un corazón transformado. El fruto de un corazón transformado. Vean versículos 13 al 15. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David ahora sabe que no podrá quedarse callado ante la misericordia del Señor y hace un compromiso para anunciar sus virtudes. Dice, enseñaré a los transgresores tus caminos. Cantará mi lengua tu justicia, publicará mi boca tu alabanza. El resultado, o más bien dicho, el pecado es el resultado de vivir centrado en uno mismo. Pero el arrepentimiento y perdón proporciona un nuevo corazón que desea vivir para Dios y que desea comunicarle a los demás que pueden acudir a Dios para el perdón de sus pecados y que Él es misericordioso y compasivo para perdonar. Él puede decirlo porque así lo ha experimentado. Consciente de ser responsable por la muerte de Urías, David pide además ser librado de la culpa y clama a Dios por misericordia para no caer en lo mismo. Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Por tanto, líbrame del dominio del pecado. Entonces confesaré tu justicia. Y aquí habla de que su confesión, su arrepentimiento genuino lo llevó a una completa libertad para proclamar la santidad y justicia divina. En el Salmo 66, 16 dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Estamos listos para contar a otros lo que ha hecho a nuestra alma? ¿O preferimos mantener una apariencia, verdad, de piedad y dar la idea de que estamos bien con Dios y Él está bien con nosotros porque somos muy buenos? Contaré lo que ha hecho a mi alma. ¿Qué ha hecho en su alma? Derramar misericordia y compasión a través del perdón y a través de la libertad para vivir para Él. Todo aquel que entiende el significado del perdón no puede quedarse callado, sino que de su corazón agradecido rebosan alabanzas al Señor. En el Salmo 92:1 dice, bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Es ese rebosar de gozo por la misericordia y la fidelidad de Dios expresada a través de habernos librado de la condenación del pecado. La culpa del pecado provoca que los labios se cierren y la persona sufra muchas veces en silencio. Claro, lo disimula de muchas maneras. Se refugia en mil y una cosas.
Pero la confesión de los pecados y el arrepentimiento genuino nos libera para poder proclamar con gozo su misericordia y su gran fidelidad. Y en cuarto lugar, arrepentirse significa lamentarse profundamente por haberse rebelado contra Dios. Vemos aquí la respuesta de un corazón transformado. Versículo 16 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David reconoce que a Dios no le satisfacen los sacrificios y holocaustos que no proceden de un corazón arrepentido. Eso es fácil de hacer, porque no implica cambiar ni ceder el control de nuestra vida al Señor. Es más fácil hacer algo para Dios que cederle a Dios nuestra vida completa, el control completo de nuestra vida. Y sí, la tendencia del hombre natural, el que no es creyente, el que no se ha arrepentido, es a querer hacer algo para sentirse mejor, para callar su conciencia cargada con la culpa. Pero lo que Dios pide antes que sacrificios es un corazón que se lamente por haberse rebelado en su contra, un corazón contrito y humillado. Los rituales y las obras sin un arrepentimiento genuino no tienen valor alguno delante del Señor. Y eso debemos tomar nota, especialmente los cristianos, porque pensamos que son otros religiosos los que hacen rituales, ¿verdad? Pero si examinamos nuestra propia vida, nuestra vida de adoración, creo que nos daremos cuenta que muchas veces tratamos de impresionar a Dios con sacrificios, de los más simples hasta los más complicados tal vez, ¿verdad? En 1 Samuel 15:22 tenemos aquí lo que Dios a través del profeta Samuel le dijo a Saúl como sentencia precisamente por su desobediencia. Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Una obediencia parcial no es suficiente. Una obediencia simulada a beneficio propio no es agradable delante de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Un espíritu quebrantado, un corazón humillado. Y esto significa un verdadero dolor por haber ofendido a Dios y no tan solo querer ser librado de las consecuencias del pecado. Quiere un corazón que se humilla delante de Él y que se dispone a ser moldeado por medio de su palabra. Es un corazón que, como se ha dicho antes, reconoce su pecaminosidad, que no culpa a nadie más ni a las circunstancias, y que sabe que la ofensa es principalmente hacia Dios. Es un corazón que clama por ser cambiado completamente y reconoce que solo Dios puede hacer esa transformación. Es un corazón que necesita humillarse
delante del Señor, como dice en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero el Señor no quiere que nos quedemos tirados en el suelo, lamentándonos por haberle ofendido, sino que caminemos en obediencia de corazón de ahí en adelante. Una vez restaurado, David pasa de pedir por él a pedir por la benevolencia de Dios hacia su pueblo. Haz bien con tu benevolencia, Sión, dice el versículo 18, edifica los muros de Jerusalén. Yo creo que él sabía que por su pecado toda la nación sufriría. Toda la nación estaba sufriendo en realidad. Y es por eso por lo que clama que al Señor para que haga bien a su pueblo y restaure todo lo que había sido dañado. Y no podemos negar esa realidad, que el pecado de uno afecta a mucha gente más. Sobre todo si se trata de un personaje público, como el rey. La familia de David sufrió las consecuencias de sus pecados. Su reinado sufrió por consecuencia de sus pecados. La nación sufrió como consecuencia de sus pecados. Así que clama al Señor para que restaure por su bondad todo el daño causado, y entonces estar en posición de ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Entonces, dice el versículo 19, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. El orden aquí es muy importante. No se trata de hacer sacrificios para ganarse el favor de Dios, sino por el contrario. Una vez que la restauración se lleve a cabo a través del arrepentimiento y el perdón de los pecados, los sacrificios o buenas obras seguirán y serán aceptables. Solo entonces serán aceptables al Señor. En Efesios 2:10 dice, por cuanto somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego agrega, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, aún las buenas obras o el caminar conforme a la voluntad de Dios es algo que Él ha preparado y para lo cual nos ha capacitado por la fe en Cristo. De manera que no tenemos nada de qué jactarnos. Sin embargo, tanto en nuestra vida personal como en la vida de la iglesia, es importante confesar nuestros pecados al Señor en un genuino arrepentimiento, clamando por su perdón y ayuda, acudiendo al trono de su gracia, y de esa manera estar en posición de ofrecerle nuestro servicio, sabiendo que entonces y solo entonces lo haremos realmente para su gloria. Hoy en día no se ofrecen ya sacrificios ni holocaustos, porque Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y es en esa fe que nos podemos acercar a Dios para ofrecerle una verdadera adoración, aquella que brota de un corazón en el cual no hay estorbo alguno por causa de pecados no confesados y arrepentidos. Y así como el pecado estorba en lo personal, para una comunión plena con el Señor, la unidad y comunión plena de la iglesia se rompe por causa del pecado de sus miembros. Las contiendas, divisiones, resentimientos, amarguras y todas esas manifestaciones de la carne erosionan el amor entre los miembros de la iglesia local, afectan la unidad del cuerpo de Cristo. De ahí que se haga necesario que cada miembro de la iglesia examine su corazón y, tomando el ejemplo de esta oración, acuda al Señor con una actitud humilde, sabiendo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, que Él ha hecho lo imposible para nosotros. Ayúdanos, Señor, a apreciar de todo corazón esta muestra de tu misericordia y de tu compasión por nosotros. Esta expresión de amor supremo con la que tú nos has amado, Señor. Y que nos lleve a anhelar sinceramente el vivir humillados delante de ti, con un corazón inclinado y dispuesto a escucharte, a obedecerte y a recibir la ayuda que solamente tú puedes proporcionar. Sigue haciendo tu obra en nosotros como lo has prometido, Padre. En Cristo te lo pedimos para tu gloria. Amén. Amén.